Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la clase de acondicionamiento y gestión ambiental del territorio. Esta es la sesión correspondiente a la semana número 13, en la cual repasaremos algunos datos estadísticos sobre la gestión de riesgos. Como siempre, les pediré que conforme ustedes vayan viendo el video, intenten detenerse en aquellos datos que les parezcan interesantes, ya que tenemos muy poco tiempo disponible y las diapositivas, como siempre, son extensas, ¿no? Comenzaremos la clase haciendo un breve repaso de los temas que hemos tocado en la clase anterior. Vimos, por ejemplo, el manual del CENEPRED y vimos cuál es la metodología para llegar a un producto que es el mapa de riesgos. Analizamos en primer lugar el hecho natural, el grado de peligrosidad, el peligro. En segunda instancia, la vulnerabilidad, que ya sabemos que es económica, social y ambiental. Y finalmente calculábamos el riesgo en función a ciertos parámetros. Lanzamos igual algunos mantras, ¿no? Cada parámetro tiene uno o más descriptores, que la suma de todos los parámetros por los descriptores me dan el valor final, y la suma de todos estos datos recopilados nos dan un valor, el cual determina el grado de riesgo de una zona en concreto. Yo sé que la exposición anterior ha sido bastante larga y a lo mejor confusa. Lo importante es saber que cada vez que nosotros nos acercamos al tema de gestión de riesgos, nos acercamos a estudios bastante específicos. En la mayoría de los casos forman parte de proyectos grandes y, digamos, implican un gasto fuerte de tiempo y de dinero para poder implementarlos. Es importante tomar conciencia de ello, pues luego las consecuencias son mucho más grandes. Entonces la pregunta era, ¿no? Luego de haber estudiado el método para hacer el mapa de riesgos, ¿qué tanto impacto tiene la gestión de riesgos desde el punto de vista económico? Entonces, frente a esa pregunta, yo dediqué bastante tiempo para poder obtener algunas estadísticas que las voy a mostrar el día de hoy. Importante, ¿sí? Cuando hablamos de gestión del territorio, cuando hablamos de ordenamiento territorial, tenemos que vincular siempre la parte técnica y la parte política, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, estos procesos de gestión participativa incluyen un tercer elemento, el elemento de la ciudadanía, que también es importante, la participación en talleres, en foros, en mesas de diálogo, etcétera, porque el ordenamiento territorial se construye paso a paso y es importante tener esa imagen de liderazgo para poder guiar un desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta clase? La gestión de riesgos desde el punto de vista de la gestión pública, desde el punto de vista de la administración. Esta imagen es muy común, bueno, no sé si tan común, pero básicamente nos muestra las consecuencias de una crecida inesperada, entre comillas, de un río y cómo el Estado necesita invertir tiempo y dinero en mitigar los daños que pueda generar este hecho natural. También hemos aprendido, por ejemplo, que el riesgo se puede mitigar reduciendo la vulnerabilidad, más no el peligro, porque el hecho natural siempre está ahí. Lo que sí podemos mitigar o reducir es el impacto que va a tener a las personas. La política que deberíamos tomar en cuenta es el traslado de personas de un lugar a otro, lo cual plantearía un escenario bastante interesante, ¿no? Lo dicho, hablaremos en la sesión de hoy de la gestión de riesgos, pero desde el punto de vista estadístico. A lo mejor nosotros tenemos ciertas nociones o intuiciones de cómo se gestionan los desastres en el Perú. Por ejemplo, que los desastres son los mismos año a año hay damnificados y el Estado tiene que pagar dinero por ello. Pero también vamos a descubrir que existe bastante dinero que se invierte para estos fines y en muchos casos es dinero asignado que no se ha invertido del todo. Hacia el final de la clase revisaremos estadísticas del caso Cusco y yo sé que nos va a sorprender bastante porque difiere
de esa idea general que tenemos del manejo de nuestra región. Sin más, vamos a comenzar con los indicadores de gestión municipal del año 2019. La RENAMU, la Red Nacional de Municipalidades, publica a inicios de cada año una memoria anual de los municipios, en la cual se evalúa cómo se han desempeñado estos en distintos aspectos. Un aspecto importante es la gestión de riesgos. Destaca este acrónimo o estas siglas que corresponden al Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres, que según la directiva número 001 del 2012 de la PCM y el SINAGRET, son grupos de trabajo obligatorios para implementar en los municipios. Este titular de ya hace unos años atrás nos dice lo siguiente: se busca eficiente gestión de riesgo por desastres. Fenómenos naturales de los últimos años han encontrado a la población de la región Puno y autoridades sin capacidad para reaccionar. Lo de siempre, ¿no? Y es que cuando uno llega a la gestión pública, pareciera que existen otras prioridades y luego se da cuenta que hay muchas cosas que se arrastran de gestiones anteriores y la gestión de riesgos no es una excepción. Nos remitimos nuevamente a los datos del RENAMU, de la Red Nacional de Municipalidades. Nos dice que el 72.7% de municipios cuentan con este grupo de trabajo en gestión de riesgos y desastres. Y el 68.4% cuenta con un plan de trabajo anual. Estas cifras parecen ser bastante optimistas, pero no lo son tanto. Estamos hablando en términos muy burdos de casi una tercera parte de los municipios que no cuentan con ninguno de los dos componentes, lo cual, digamos, acrecenta el impacto que tendría un fenómeno natural, digamos, llegado el momento y afectando a una población en concreto. En el siguiente cuadro podemos ver cómo se constituyen estos grupos de trabajo. Vemos, por ejemplo, que el 93.9% de los grupos designaron a un secretario técnico del grupo, el 68.4% cuentan con el plan de trabajo anual y solamente el 56.6% cuenta con un reglamento interno de funcionamiento. Es decir, tienen el grupo armado, pero no tienen un protocolo para poder abordar estos problemas. Protocolo, palabra que se ha puesto de moda de un tiempo a esta parte y que indicaba básicamente que un grupo o una organización sepa qué hacer frente a un evento. 74.3% de los municipios cuentan con plataforma de defensa civil, 65.4% de los municipios cuentan con centro de operaciones de emergencia local, los famosos COE. Como siempre, las cifras pueden parecer optimistas, pero no lo son tanto. El mapa que vemos aquí es el número de distritos a nivel nacional que han conformado el COE y los que están en blanco pues son los que no lo han conformado. Y vemos un panorama bastante dramático, ¿no? Al margen del área de jurisdicción y de todo eso, podríamos resumir que casi la mitad ha conformado el comité, la mitad de distritos, y la otra mitad no lo ha hecho aún. Digamos, si queremos encontrar responsables sobre por qué impacta tanto un fenómeno natural, es en parte porque estos comités no se han formado, porque detrás de ellos hay una gestión pública y hay un presupuesto designado para el mismo. Municipalidades que informaron sobre personal y equipamiento que dispone el Centro de Operaciones de Emergencia Local, el COE. Con telefonía móvil 64%, con computadora 63%. Personal a dedicación exclusiva, es decir, trabajadores exclusivos de la oficina, solamente un 38.4%. Con radiocomunicador 21% y con línea de telefonía fija 14.6%. Al margen de estos números y decimales, tenemos que decir que nos queda un largo y arduo trabajo por desarrollar en este ámbito. Los COEL pues tienen esta imagen, ¿no?, de equipos de monitoreo en tiempo real que forman grupos de trabajo dentro de la población y que pueden ayudar
a evitar tantas pérdidas desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista social y humano. Hablaremos ahora de los presupuestos por resultados, que son una metodología inaugurada hace ya unos cuantos años atrás, que plantean que este presupuesto pueda ser financiado conforme el nivel de rendimiento o de uso que demuestre un municipio en concreto. El presupuesto por resultado número 068 es aquel destinado a la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Es un programa presupuestal por resultados y es como la familia de la cual derivan otros proyectos menores. Aprovechamos para mencionar que los presupuestos por resultados permiten vincular la asignación de recursos presupuestales de bienes y servicios con la característica de permitir que estos puedan ser medibles. Es decir, a partir de esta ejecución se construye una data estadística para ver cómo vamos en la gestión pública. Y vamos a ver que las cifras son muy malas en la mayoría de los casos. ¿Qué implica el presupuesto por resultados número 68? Programas presupuestales, es decir, inyección de dinero, procesos de seguimiento de Contraloría, de OSI y de otras instituciones gubernamentales, evaluaciones independientes por proyecto y por programa, e incentivos a las gestiones que, digamos, inviertan de manera eficiente el presupuesto asignado. Son los 4 bandos por los cuales nosotros construimos este programa. Tomando en cuenta el programa por resultados 068 al año 2018, podemos mencionar que el 78% de los municipios no ejecutaron proyectos o actividades dentro del programa 068 y solamente un 22% ejecutó, que es un equivalente a 412 municipios a nivel nacional. Una cifra bastante discreta. De este total que invirtió, tenemos una data desagregada, 66.3% destinada a la prevención del riesgo, lo cual está bien. 57.3% preparación y respuesta y rehabilitación de riesgos. 44.9% reducción del riesgo. 29.1% en la estimación del riesgo y 28.9% en términos o por conceptos de reconstrucción. Peligros de origen natural e inducidos por la acción humana. Nos preguntamos cuál es el peligro más común, el fenómeno natural o inducido por la acción humana que más ha impactado durante el año 2018 a los municipios. En primer lugar, las lluvias intensas, 77.1%. Le siguen deslizamientos de tierra con 45%, vientos fuertes con 41.6%, heladas con 38.7%, huaicos, inundaciones con 35 y 32% respectivamente. Yo sé que de todo este panorama de los 6 primeros ítems que hemos mencionado, destaca el tema de las heladas, que vamos a ver casi al final de la clase, que tiene un impacto económico bastante considerable. Lo dicho, son impactos por fenómenos naturales o inducidos por el hombre, como es el caso de los incendios. Vamos ahora a hacer una breve revisión del Boletín Estadístico de la Gestión Reactiva de INDECI, publicado en enero del 2019. Al igual que otras instituciones gubernamentales, el INDECI publica cada año unas estadísticas que nos informan de cómo se ha desempeñado toda su gestión y la suma a indicadores y estadísticas de años pasados para poder construir estadísticas históricas bastante confiables. Si nos habla de gestión reactiva, nos habla de afrontar un fenómeno cuando éste ya tuvo impacto en una población.
¿sí? Digamos, aquí hay dos términos que, digamos, no me gusta tocar mucho, ¿no? Porque no creo en su validez técnica, pero es proactivo y reactivo. Proactivo se supone que es aquel que se adelanta a las cosas, ¿no? Y que se concentra en sus fortalezas para poder hacer frente a cualquier impacto externo. Y gestión, o en este caso acción reactiva, sería cuando algo ya sucede y nosotros intentamos mitigar o paliar los efectos, ¿sí? Proactiva, adelantarse; reactiva, actuar después de que todo pase. La pregunta es, ¿qué sería mejor? Una acción proactiva es obvio en el caso de prevención de riesgos. Sin embargo, las estadísticas que vamos a ver es gestión reactiva, es decir, cuánto se gasta frente a los accidentes o a los fenómenos naturales. Vamos a ver este primer gráfico que nos plantea las emergencias ocurridas en el Perú entre el periodo 2003 y 2018. Vamos a ver que iniciamos con 3.316, llegamos a un pico de 7.563 y bajamos un poco hacia el año 2018 con 5.444 emergencias registradas. Vemos que hasta el año 2014, en un periodo de 10 años más o menos, la data se mantenía estable y del 2014 en adelante tuvimos una crecida significativa. Vamos al siguiente gráfico, damnificados por emergencia en el periodo 2003 y 2018. Vemos a simple vista que la data no es nada regular, que tenemos datos azarosos, no aleatorios, sino azarosos, porque no muestran una línea de tendencia. Vemos, por ejemplo, tres picos, el año 2007, 2012 y 2017. El primero con 496.000, el segundo con 333.000 y el tercero con 299.081. Sea cual sea el caso, vemos que el año 2018 tenemos una bajada brusca, solo registrando 28.457 damnificados por los fenómenos naturales o inducidos por acción humana. Lo dicho, para el año 2018, 5.444 emergencias. Un total de damnificados de 28.457. Pero familias y personas afectadas en total alcanzan los 986.894 afectados. Cada vez que yo me enfrento a una cifra de estas naturalezas, hago los ojos chinos y me voy a la cifra redonda más cercana. Entonces, podríamos decir que en el 2018 tuvimos casi 1 millón de afectados, consecuencia de fenómenos naturales o accidentes inducidos por la acción humana. Vamos a ver cuáles fueron los departamentos más golpeados durante el año 2018. Vemos el departamento de Apurímac con 852, el departamento de Cusco con 449, el departamento de Lima con 541 y otros tantos que oscilan entre 22 emergencias y 852, que es el pico de este periodo. Vemos que no existe una correlación, ¿no? O sea, podríamos pensar si son las regiones de costa o de selva o sierra o las regiones más o menos pobres. Digamos que no existe una correlación directa, ¿no? Lo cierto es que podríamos hacer un cruce de información, ver qué municipios han invertido más en la gestión de riesgos y compararlos con el número de emergencias. A lo mejor existe una relación. Durante este mismo periodo 2018, vemos que el total de viviendas afectadas fue 29.064, de las cuales 2.648 quedaron totalmente destruidas. Ojo, 2.648 viviendas en un solo año. Si multiplicamos esta cifra por los siguientes 10, aceptando que la tendencia se mantenga estable, estaríamos hablando de 26.480 viviendas. Número de viviendas que se sumaría al crecimiento de la población, al déficit habitacional cualitativo y cuantitativo, lo cual haría
el problema de la vivienda uno de los problemas serios al cual deberíamos hacer frente, ¿no? Desde la gestión pública. En este mismo periodo, 462 instituciones educativas fueron afectadas y 18 fueron destruidas. Imágenes muy conocidas para nosotros, una emergencia, la actuación del INDECI o el Ministerio del Interior o cualquier otro ministerio, y es básicamente dar o proveer a las personas afectadas lo que les hace falta, ¿no? Desde comida, abrigo, apoyo psicológico, digamos que estamos tan familiarizados con esto, pero honestamente yo pienso y espero que estos escenarios cada vez sean menores. En primer lugar, porque deberíamos estar mejor preparados para los desastres. Y en tercer lugar, no debería afectar a tantas personas ni con tanto impacto. Deberíamos adelantarnos más para evitar estas complicaciones. Porque imagínense, y yo creo que nos pasa en este momento tan crítico que estamos pasando, un desastre es un parón en seco. Y una vez solucionado el problema, para que las cosas vuelvan a su cauce anterior, pasará muchísimo tiempo. Pensemos en las personas que perdieron sus trabajos, que no pueden afrontar mejor esta situación. Digamos que el costo social es mucho más grande, ¿no? Y deberíamos evitarlo a toda costa y a todo precio. En el periodo 2018 tenemos un total de 95.052 hectáreas de cultivo afectadas. Y yo sé que el dato de damnificados está bien, el dato de viviendas y centros educativos sí, pero este dato nos ayuda a ponernos en contexto. ¿Sí? Son 95.052 hectáreas de cultivo, lo que hace que un sistema productivo de una región o de un distrito, de un poblado, se vea dañado o afectado de manera importante. Viviendas afectadas por emergencias ocurridas a nivel nacional. Tenemos Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ica, Loreto, Lima y Piura como los más afectados, llegando a un pico correspondiente al departamento de Arequipa con 4.909. Otra vez, no existe, digamos, un coeficiente o no existe una relación entre el número de emergencias, el nivel de ingreso de la población y las viviendas afectadas. Digamos que los hechos son tan específicos que es difícil poder hacerles un seguimiento claro. Esta imagen tiene mucho que ver con el resto de las estadísticas que vamos a revisar, y es que cuando hablábamos de las emergencias más frecuentes, saltaba el tema de las bajas temperaturas. Y al ubicarnos en el contexto de la ciudad del Cusco o del departamento, pues reconocemos que tenemos un gran porcentaje de nuestra superficie ubicada en las llamadas provincias altas, que tienen un gran potencial minero, pero que nos presentan estos problemas que son bastante álgidos año a año. Emergencias ocurridas a nivel nacional según el tipo de fenómeno. Vemos que el principal factor es el de bajas temperaturas, con un total de 1.295. Le sigue las lluvias intensas con 1.230, seguido de incendios urbanos e industriales con 1.086. Y en una segunda instancia, en una segunda capa de análisis, 528 para vientos fuertes y 248 para incendios forestales. Esto nos llama poderosamente la atención. Por un lado tenemos la lluvia y por otro lado tenemos bajas temperaturas, porque no olvidemos que Perú es un país andino, ¿no? Que tenemos un gran porcentaje de centros poblados y ciudades en sierra por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Viviendas afectadas por emergencias ocurridas. Como el fenómeno es el más recurrente, lo lógico es que el número de viviendas sea más o menos equivalente. Tenemos las bajas temperaturas con 4.133 viviendas afectadas, la lluvia intensa con 14.059, inundaciones 3.109 viviendas afectadas, sismo y vientos fuertes que suman aproximadamente 6.400 o 400 viviendas afectadas.
Nos vamos al caso de Cusco. En el caso de Cusco, durante el periodo 2018-2019, se pudo contabilizar o registrar 449 emergencias en el ámbito departamental o regional. Para este caso, yo revisé el boletín estadístico del INDECI. Lamentablemente la información no estaba organizada por regiones, entonces tuve que darme el trabajo de organizarlo en una tabla que no quedó mal, ¿no? Vamos a ver cómo se distribuyen los eventos a nivel Cusco, ¿sí? ¿Cuál es el evento que más golpea a nuestra región? Y vemos en la parte inferior una barra que sobresale por encima de todas y que es el tema de bajas temperaturas con un porcentaje de incidencia de 43.4%. Grosso modo, cifras más, cifras menos, estaríamos hablando casi de la mitad de eventos naturales registrados en la región. Bajas temperaturas. Tenemos en segunda instancia incendios forestales, en tercera instancia lluvia intensa y le siguen deslizamiento y derrumbes de cerros. Pero es significativo lo de bajas temperaturas. Prácticamente representa la mitad de los eventos naturales a los cuales tenemos que hacer frente. Entonces, aprovecharé para comentarles, no sé si lo he hecho en clase, que durante un tiempo yo trabajé en la Municipalidad de Espinal y estábamos desarrollando un plan de desarrollo urbano. Entonces, el componente ambiental se dedicó a hacer mapas de riesgo en función a varios peligros. Mapa de riesgo por lluvias intensas, mapa de riesgo por inundaciones y mapa de riesgo por bajas temperaturas. Algo que es muy raro de ver en un plan de desarrollo urbano. Pero en ese momento el equipo técnico vio que era pertinente. Estábamos en Espinar, una de las provincias altas, muchísima población sufría del impacto de las bajas temperaturas y efectivamente el plan culminó con un mapa de riesgos específico de bajas temperaturas, lo cual fue un gran aporte, ¿no? Obviamente, de tener el documento técnico a implementar presupuesto en estas cuestiones, pues hay un largo tramo, ¿no? Lo importante es recordar que los procesos de planificación urbana y territorial cierran su etapa de planteamiento con una lista de proyectos prioritarios. Eso creo que también lo hemos visto en muchas clases y les voy a machacar siempre con la idea. No se hace planificación para dejar un conjunto de mapas y memorias descriptivas bien archivados en el municipio o subidos a la web para que la gente digamos, pueda verlos y pueda echarle flores al ayuntamiento. Es para generar una base de datos, digamos, una data de proyectos de inversión que les sirva a los gobernantes como hoja de ruta, que ellos sepan en qué se debe invertir y cuál sería el número de beneficiarios. Pasamos al siguiente gráfico. Hablaremos del número de afectados por desastres en el periodo 2003-2018 en la región Cusco. Vamos a ver que existe una tendencia a crecer, ¿no? El número de afectados. Vamos desde el 2002 con 20.714 como dato base y llegamos al año 2018 con 246.195 afectados, obteniendo un pico el año 2016 llegando a los 365.488 afectados. Lo mismo de siempre, ¿no? Cifras más, cifras menos. Podríamos quedarnos con la siguiente frase, que entre el año 2016 y 2018, el total de afectados por desastres podría ser un número equivalente a la población total de la ciudad del Cusco. Imagínense que toda la ciudad del Cusco haya sido afectada por un fenómeno natural. Imagínense la cantidad de dinero que se tendría que invertir y sobre todo el tiempo en el que se debería recuperar. Vemos a partir de estos gráficos que el tema es bastante grave. En clases anteriores, o creo que en la clase anterior, se hablaba del tema de reubicación de centros poblados, de la gestión
ordenamiento territorial, y es que necesitamos a estados, digamos, al Estado, a la parte pública, a la administración, que tome las riendas de este desarrollo. No es simplemente dejar que las cosas pasen así por así, porque en parte es responsabilidad de los gestores públicos, ¿no? Y de los equipos técnicos que lo sostienen. Plan multisectorial ante heladas y friaje, ¿no? Aunque parezca mentira, existe este plan y fue aprobado por la PCM el año 2018. Hacen una especie de análisis evaluando cuáles son el número de personas afectadas por heladas y cómo se organizan según el departamento. Y vergonzosamente o lamentablemente vemos que Cusco lleva la delantera con 241.048 personas afectadas por causa de heladas y friaje. Lamentablemente nos llevamos el primer lugar, aunque parezca increíble. En segundo lugar está Puno con un porcentaje mucho menor. Le sigue Apurímac, Arequipa, Pasco, Huancavelica y Huánuco. Pero nos quedamos con esta imagen para ver que a Cusco le afecta en demasía esto. Emergencias y daños personales y materiales ocasionados por tipo de fenómeno asociado a bajas temperaturas. Aquí lo que hacemos es consolidar los datos a nivel nacional y podemos ver que durante el año 2018 tuvimos un total de 1.295 emergencias por fenómeno asociado a bajas temperaturas, con un total de viviendas afectadas de 4.133, instituciones educativas 77 y hectáreas de cultivo entre perdidas y afectadas, con una cifra que supera las 42.000 hectáreas de cultivo, lo cual representa una cifra a considerar. Aunque esta imagen no corresponda a nuestra región de Cusco, es básicamente una imagen referencial para ver que este problema es un problema latente. Hay muchísima inversión en este campo, sobre todo de ONGs con las casitas calientes o las casas amigables, ¿no? Que utilizan muros trombe, pequeños invernaderos para mitigar estos efectos. Y es que frente a la naturaleza tan fuerte y tan poderosa es muy poco lo que se puede hacer. Lo que sí se puede hacer son programas a gran escala de reubicación, ¿no? O por lo menos de agrupación de caseríos o de viviendas. Es decir, en lugar de que estos señores estén dispersos de un lugar a otro, se pueden plantear como pequeños grupos que intenten consolidar, por un lado, la ayuda y por otro lado, la reacción ante desastres. Vamos con un titular de nuestro diario que ya es casi auspiciador, que es el diario Gestión en su edición digital del 2013, que nos dice lo siguiente: la economía peruana pierde 73 millones de dólares cada año por desastres naturales. 73 millones de dólares, que no es una cifra nada despreciable, ¿no? Si lo multiplicamos por 3, pues tenemos 210 millones, ¿no? Que sería básicamente el presupuesto que recibe la región de Cusco en total durante los siguientes 10 años. Lo cual, en cifras grandes, nos hace un llamado de alerta, ¿no? Nos llama la atención de manera importante. ¿Cuál es el principal impacto de los desastres naturales? Son las interrupciones en la cadena de suministro, que son económicamente incalculables y tienen un impacto sustancial en las principales industrias del Perú, tales como minería, petróleo, gas natural, pesca, etc. Estamos hablando de crecidas de ríos, de huaicos, de daños en carreteras, de centros poblados o ciudades totalmente encerradas por estos fenómenos. Y como dice el diario Gestión, ¿no? Los redactores de ese entonces, son prácticamente incalculables
pero se pueden utilizar estimaciones para ver que esta cifra supera los 73 millones de dólares. Normalmente se invierte en infraestructura económica y social, pero no se integra la reducción de riesgos y por eso hay pérdidas económicas muy grandes. El 10%, aproximadamente el 10% del presupuesto de inicio, del PIA, perdón, del presupuesto inicial, ¿no?, administrativo, está destinado a la ejecución máxima de presupuesto a nivel de gobiernos locales para la atención de emergencias. Es decir, apenas la 10ª parte de nuestro presupuesto se dedica a mitigar estos riesgos cuando sabemos que los resultados son mucho más grandes. Vamos a ver qué pasa con el presupuesto del 2020 para el gobierno regional del Cusco en función a los programas presupuestales y actividades de gestión de riesgo. 4.136.000 soles destinado a la capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres. 256.623 soles al desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros. 22.186 nuevos soles para estudios de estimación del riesgo de desastre. Imagínense, solamente 22.186 soles para la estimación de riesgos. 1.213.000 soles para la formación y conocimiento en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Ojo, esto es solo para la región de Cusco. 199.497 soles destinada a la población con prácticas seguras para la resiliencia. Ya revisábamos la clase anterior que resiliencia no es más que un sinónimo de resistencia frente a un desastre. Es cómo nosotros afrontamos, si es que podemos hacerlo con solvencia o no. 520.296 soles destinados a servicios públicos seguros ante emergencias y desastres. De todas estas metas que hemos analizado dentro del plan presupuestal número 68, tenemos un total de 5.628.554 soles destinados a productos relacionados a gestión de riesgos y atención de emergencias en el gobierno regional del Cusco. 5 millones dividido entre 13 provincias, no sé a cuánto da exactamente, pero es menos de 1 millón para cada provincia y ese dinero ya sabemos a priori que es insuficiente. A esto tenemos que sumar que los gobiernos regionales en la mayoría de los casos no ejecutan el total de su presupuesto. Siempre estamos en números rojos y vemos que no excedemos el 63% de la ejecución del proyecto institucional de apertura del PIE. A esto tenemos que sumarle que la PCM creó hace unos cuantos años el FONDES, que es el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales. Un fondo externo, concursable, que es designado a municipios y a gobiernos regionales. Este fondo, para el 2017, asignó 2.504.79 millones de soles y para el año 2018 asignó 4.588.25 millones de soles. Esto lo comparamos con el avance de gasto, es decir, con lo que se ejecutó de este presupuesto en el 2017, que apenas superó el 35%, y para el 2018 mejoró su rendimiento, pero apenas alcanzó el 42%, es decir, que en ambos casos o en ninguno de los casos se llegó a la mitad del presupuesto que se asignó. Entonces, la gestión de riesgos es ese contexto tan complicado, ¿no? Digamos, poliédrico, multidimensional, que vale la pena afrontar desde la gestión pública y la participación ciudadana. Por un lado hablamos de presupuesto,
Por otro lado, hablamos de gestión pública, de cuán eficientes son. Y por otro lado, hablamos de cómo se ejecutan estas partidas y si realmente tienen un impacto sobre, sobre la vida de los pobladores, ¿no? Y detrás de ellos hemos visto que tienen incidencia en los propios sistemas productivos. Como siempre, es un problema bastante álgido que vale la pena tomar en cuenta. En esta clase hemos aprendido que hay muchísimo que desgranar y muchísimo que atender si es que queremos gestionar nuestro territorio de manera eficiente de cara a un desarrollo sostenible a largo plazo. Les anuncio que ante todo pronóstico hemos acabado las diapositivas un minuto antes de que cierre el tiempo programado. Entonces aprovecharé este tiempo cortito que tenemos para recordarles que estén atentos, o para pedirles, mejor dicho, que estén atentos a las actividades del curso, que no se descuiden porque cada semana estamos pidiendo nuevas cosas, ¿no? Digamos, nosotros los profesores somos más o menos conscientes de la dificultad que implica, ¿no? Utilizar el aula virtual para muchas personas y somos proporcionales en las tareas que les asignamos, ¿no? Entonces, no existe excusa suficientemente grande para no presentar los trabajos porque no son ni muy elaborados ni implica una dedicación de tiempo demasiado grande, ¿no? O dilatada en el tiempo. Entonces, repito que estén atentos, por favor, al aula virtual y si es que existe alguna complicación personal que se comuniquen directamente con los docentes, que nosotros estamos abiertos a cualquier duda, dispuestos a echarles una mano en lo que haga falta. Dicho esto, muchachos, me despido. Les mando un saludo a todos y nos vemos una próxima oportunidad.